Vamos a empezar con este segundo bloque, vamos a aterrizar y vamos a todo esto que al final es la base sobre la que luego nosotros tenemos que construir, tomar decisiones y operar. Digamos que tenemos claro cuáles son las metas y qué herramientas o de algunas de las herramientas de las que disponemos para alcanzar esos objetivos. Y bueno, vamos a hablar ahora de la casuística de Navarra, hablando por parte de Nilsa y como no, también de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Y luego pues levantaremos un poquito la vista, nos iremos a un lugar un poquito más cálido que hoy al menos y veremos cómo o qué herramientas o cómo han actuado o qué están haciendo y qué se proponen hacer otras entidades como Emasesa en Sevilla. Para dar un poco de contexto y para aterrizar un poco, comenzar ese aterrizaje, va a hacer una presentación Jairo Gómez, que es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Navarra. Hizo su tesis doctoral sobre digestión aerobia termófila autosostenida en CEIT y desde 2006 trabaja en Nilsa como responsable de I+D+I y técnico de operación y mantenimiento. Tiene más de 20 años de experiencia en estudios y investigación sobre el tratamiento de aguas y la digestión de fangos y además pues, es docente en el curso del CEDEX sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras. Jairo, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia, tanto los que estáis aquí como los que estáis online. Y bueno, pues mi parte va a servir de puente entre lo que os han contado hasta ahora y lo que os van a contar después, ¿no? O sea, Beatriz nos ha contado la metodología para saber cómo medir el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente, contándonos un poco pues, los indicadores medioambientales en los que tenemos que fijarnos, ¿no? Los que podemos encontrar y los que tenemos que adoptar. Ángel nos ha realizado un pequeño tour por las diferentes normativas, centrándose en la nueva directiva TARU, en las que nos afectan y las que nos van a afectar. Y yo pues voy a hacer un poco de puente. Voy a repetir muchas cosas en las transparencias, no las voy a repetir, no las vamos a volver a decir, pero lo que me voy a centrar es en hablar de cómo estas normas nos llegan, qué podemos hacer con estas normas y en qué nos afectan. Nos vamos a centrar principalmente en esta pequeña ponencia de 15 minutos dentro del ciclo integral, en el saneamiento, que es donde más cambios estamos teniendo. Y después ya, pues mis compañeros y mis compañeras, Nilsa, Mancomunidad, LIFE, Emasesa, pues os explicarán ya casos particulares de cómo están afrontando los retos que nos plantea la normativa. Quiero agradecer a la Comisión Quinta de AEAS y al Consorci Besos Tordera por sus presentaciones. He utilizado parte de unas presentaciones que nos hicieron hace 3 o 4 semanas en la plenaria de la Comisión Quinta en Granollers. Me pareció un trabajo estupendo y entonces, pues bueno, he utilizado parte del contenido con su permiso porque creo que hicieron un resumen buenísimo. Entonces vamos a empezar hablando de los retos. Los retos, ya hemos hablado de la directiva TARU. No voy a ir en ningún orden concreto, sino que voy a ir directamente a lo que más se habla, ¿no? La neutralidad energética. Hablamos que tiene que ser neutro energéticamente, es decir, que produzcamos con energía verde el 100% de lo que consumimos en las depuradoras de más de 10.000. Pero ya la primera nota que tenemos que hacer es a nivel nacional, es decir, sumando consumos, sumando producciones. Esto es mucho más simple que si tuviéramos que ser neutros energéticamente en una depuradora de 12.000 habitantes equivalentes. Hemos hablado del 2045, nos vale producir energía off-site, es decir, podemos comprar hectáreas para poner placas solares y asignarlas al consumo de las depuradoras y podremos utilizar energía no fósil externa siempre y cuando nos lo permita una auditoría externa. Entonces, bueno, lo que quería es pensar un poco, ¿no? Neutralidad energética, este cociente tiene que ser 1, ¿no? Tenemos que producir la misma energía que consumimos. Entonces, aquí pues podemos aumentar el numerador o podemos disminuir el denominador. O podemos, que es lo primero que se ha hecho, hacer un grupo de trabajo, como las normas las pone cada Estado miembro, se ha hecho un grupo de trabajo a AEAS Ministerio para establecer las normas del juego.
¿no? Los problemas, depende desde qué punto de vista los miremos, son mayores o menores. Entonces han dicho, a ver, neutralidad energética, ¿qué consumos cuentan? Pues la directiva habla de la energía consumida en las instalaciones, dentro de las instalaciones. Es decir, vamos a dejar fuera todos los bombeos y elevaciones fuera de las instalaciones. Eso ya en algunas comunidades es un alivio. Luego empezaron a pensar que hay depuradoras que tienen un bombeo de agua bruta y otras que no. ¿No? Eso es injusto, ¿no? Los que tienen consumen más. Pues entonces nos planteamos no contar con los bombeos de agua bruta. Y si el problema es que estén dentro o fuera de la depuradora, pues basta con mover la valla del recinto, poner una doble valla y solucionado. Tampoco va a contar ninguna energía que se consuma dentro de la EDAR una vez que el lodo ha sido deshidratado. Es decir, el secado solar y el compostaje no cuenta el denominador. Y una pregunta que hice en la reunión, ¿y si traemos fangos de otros sitios? ¿No? Las digestiones anaerobias normalmente se centralizan, nadie tiene una digestión anaerobia en una planta de 15.000 habitantes. Entonces, el gasto de energía en forma de combustible del traslado no cuenta, porque eso es un residuo y es un traslado de residuos. Sin embargo, sí contará el biogás que produzcamos a partir de ese fango. Es decir, así parece que se nos simplifican bastante las cosas, pero bueno, corremos el peligro de hacernos trampas al solitario, ¿no? Porque esto no es para cumplir una directiva, se trata de mejorar los indicadores medioambientales de nuestras instalaciones. ¿Cómo estamos? Pues en el año 2022 se hizo un estudio de AGA-EAS en el que ya veis, aquí hay dos conclusiones. La primera, se consumen unos 2.000 gigavatios año, se producen unos 590 de electricidad, o sea, estamos en ese cociente es un 0,304. Si tenemos en cuenta la energía térmica producida y consumida, ya estamos en un 0,40 y pico. Pero la realidad es que la energía térmica que producimos en la cogeneración difícilmente tiene uso si no es el que ya se hace para calentar los digestores. Ese excedente no se puede. Y la segunda conclusión que saco es que si miráis en la pantalla, esto es Navarra. Igual mis compañeros luego me lo aclaran un poco, pero tenemos que revisar qué datos pasamos porque somos la única comunidad que producíamos mucho más de lo que consumíamos. A mí se me hace raro, creo que algún dato aquí bailaba. Si nos fijamos en la potencia por habitante equivalente en diferentes tamaños de depuradora, como veis, de 10.000 hacia abajo, ¿no? Gastan mucha más energía, tienen mucha más potencia instalada por habitante. Entonces, el hecho de cortar en 10.000 es bastante beneficioso para todo esto, porque no va a contar la energía consumida de 10.000 hacia abajo, pero sí que vamos a producir energía a partir del biogás de los fangos de esas instalaciones. Si nos vamos al caso de Navarra, tenemos 207 EDAR biológicas, de las cuales, si veis, tenemos el 98% de la población debidamente atendida, con su tratamiento adecuado, y si veis, tenemos una de más de 100.000, una de entre 50.000 y 100.000. O sea, si sumamos las depuradoras de más de 10.000, pues ya veis que se rondarán las 20, más o menos, 20 y algo, no me sé el número exacto, de las 207. Es decir, que vamos a hacer unos cálculos bastante limitados. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Podemos intentar reducir el consumo eléctrico, ¿no? ¿Cómo? Pues ya estamos trabajando en los temas de digitalización, sensores, optimización, PIDs, modelizado matemático, gemelos digitales, sistemas de ayuda a la decisión inteligentes, todo esto que, oye, te van a reducir un 7% la energía de la aireación, ¿no? Todos encantados. ¿Y qué estamos haciendo? Pues generar un montón de datos que nos van a ayudar a este control inteligente. Me pasaron ayer una noticia que decía: la nube de datos tiene ahora una huella de carbono mayor que la industria aeronáutica. Un solo centro de datos puede consumir electricidad equivalente a 50.000 hogares. Entonces, a ver si no vayamos a empeorar por un lado lo que mejoramos por el otro. Pero no pasa nada, porque el centro de datos no va a estar dentro de la valla de la EDAR y entonces no va a estar en el denominador, ¿no? También es importante hacer auditorías energéticas y hay que adoptar criterios de elección de equipos que ya no nos vale el más barato, ¿no? En nuestros pliegos no tenemos que puntuar el precio, la económica, tenemos que puntuar el consumo, tenemos que puntuar la eficiencia. Y además de reducir el consumo, el denominador, pues podemos intentar aumentar el numerador. ¿Cómo? Pues produciendo energía verde. Nuestra principal fuente de energía verde, como ya ha explicado Ángel, es el biogás. El biogás, pues podemos hacer una cogeneración y producir electricidad y calor,
o podemos hacer un upgrading a biometano, inyectarlo a la red de gas natural y consumirlo en nuestras casas, o podemos usarlo como combustible para coches y camiones o ir a motores de biometano. Estamos hablando que nuestra principal fuente de energía, estamos hablando del 80 al 90% de lo que producimos viene del biogás, o sea, tenemos que aprovecharlo. Tenéis algunas imágenes de un motor de cogeneración, una instalación de digestión anaerobia, bueno, pues un poco ya lo conocéis. Otras fuentes de energía, pues obviamente, ya nos lo ha adelantado Ángel, otras renovables, pues tenemos las placas solares. La energía fotovoltaica, en el caso de Navarra, pues es un factor importante, ya que tenemos sitio y tenemos sol en una gran zona de la comunidad, ¿no? Muy diferente sería si estuviéramos en Asturias o Galicia, pero aquí pues vamos a aprovecharlo. Y tenemos pues la energía eólica, las microturbinas de saltos de agua y demás. Vale, entonces cuando ya parece que podemos, entre los apaños que hacemos con las bases de cálculo y la energía que producimos, pues parece que podemos llegar a la eficiencia energética, ¿no? Pues vamos al resto de artículos que nos ha explicado Ángel, no me voy a detener. ¿No? Tratamiento terciario. Hay que eliminar más nitrógeno y fósforo en las demás de 150.000. Esto en un grupo de trabajo que estamos participando a EAS Ministerio para ver el efecto a nivel estatal del gasto que tendría, tanto económico como energético. Si queremos cumplir el artículo 7, tenemos que eliminar nutrientes en los reboses de la deshidratación, la famosa precipitación de estrubita, precipitación de fósforo de otras formas, las eliminaciones de nitrógeno en línea, pues todos los procesos que hay en AMOX, ANITA-MOX, SBRs. Esto es gasto de energía, ¿no? Esto nos va al denominador. Y es que además nos han puesto unos límites, este 0,5, que en algunas EDAR se está planteando que va a ser necesario filtrar el agua de salida, porque con los 35 miligramos litro de sólidos suspendidos y el contenido en fósforo de esos miligramos litro, puede que ya de partida no cumplamos. Luego tenemos el cuaternario, que antes se llamaba terciario, pero en esta directiva pasó a cuaternario porque el terciario es el nitrógeno y el fósforo. Ya os ha explicado un poco Ángel, no voy a repetirme, ¿no? Zonas sensibles, captaciones de agua, zonas de baño y las demás de 150.000. Entonces, lo que nos están diciendo es que tenemos que eliminar el 80% nos dan 12 sustancias modelo, que son un herbicida y 11 compuestos farmacéuticos, y tenemos que eliminar el 80% de esto. Nuestras depuradoras, todas, ya tienen unos cuantos años y estaban diseñadas para la ley que había en aquel entonces, o sea, materia orgánica y, con suerte, algún nutriente, ¿no? Esta es la depuradora de Tudela, pues de QO, de BO, sólidos suspendidos y nitrógeno total Kendall, ¿no? Y nos aparecen pues los nuevos contaminantes de preocupación emergente. Preocupación emergente porque no sabemos cuál es su efecto en la salud humana y el medio ambiente. Y esto nos llega porque empezamos a ser capaces de medirlos. Empezamos a medir unos pesticidas, unos antibióticos que antes no éramos capaces de medir. Y nos damos cuenta de lo que tenemos en las aguas. Además, publicamos lo que tenemos en las aguas, nos preocupamos por lo que tenemos en las aguas y lo intentamos eliminar, ¿no? Tenía un amigo que siempre decía, si quieres días felices, no analices. Pues aquí hemos analizado y ya nos hemos preocupado, ¿no? Entonces, como nos preocupamos todos, empezamos a estudiar tratamientos cuaternarios. Desde NILSAT tuvimos un proyecto que acabó hace 2 años, que era el Interreg POCTEFA Outbiotics, y ahora tenemos el Emergency, que va pues de eliminación de antibióticos y de eliminación de contaminantes emergentes, y desarrollamos un tratamiento, una fotocatálisis con nanopartículas de óxido de titanio. Es mucho más simple casi tratar el agua que nombrar el nombre del proceso. Y vimos que somos capaces de eliminar el 90% de lo que hay en aguas reales. Muy recomendable que no sea un cuaternario, vamos a tratarlo en origen, en los mataderos, en los hospitales, donde está bien concentrado. Porque, como todo en depuración, cuanto más concentrado está, más rápido es el proceso y, por lo tanto, menos energía gastamos, ¿no? La MONOZ que rige todo lo que tenemos en depuración. Pega. Estamos hablando de que esta piloto eran 7 kilovatios por metro cúbico. A escala real estuve mirando y se puede llegar al 1,5 o 2 kilovatios por metro cúbico. Pero es que en la depuradora entera usamos entre 0,3 y 0,4 kilovatios con todo, incluyendo tratamiento de fangos. Entonces, empezando a mirar otros tratamientos cuaternarios, vimos la ozonización, que parece que iguala. Hablamos de 0,25 kilovatios por metro cúbico. O sea, en el mejor de los casos,
solo vamos a duplicar el denominador en las de más de 150.000 cuando pongamos un cuaternario. Mientras estudiábamos los antibióticos, vimos el gran mundo de las bacterias resistentes a antibióticos. Entonces vimos que la directiva también nos lo nombra. Tenemos que medir estas bacterias resistentes para que con las mediciones que tengamos alguien nos legisle, ¿no? Nos ponga unos límites. Pero esto no nos venía solamente por la TARU. Hace ya tiempo, dentro de los proyectos, empezamos a colaborar con el PRAN, con el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, que están haciendo un trabajo impresionante en este ámbito, y nos empiezan a dar estas noticias, que la ignorancia es felicidad, yo todo esto no lo sabía. Te empiezan a contar que ahora se mueren solo 700.000 personas al año por bacterias resistentes a antibióticos, y para el 2050 10 millones. O sea, más o menos va a ser 5 veces lo que pasó durante el COVID. Entonces tenemos que eliminar bacterias resistentes a antibióticos. ¿Esto qué va a suponer? Energía. Más energía y todavía no podemos ni contabilizarla. A todo esto hay que sumarle los microplásticos, más energía y demás. Otros artículos, pues pequeñas poblaciones, hay que tratarlos biológicamente las de más de 1000. Por suerte en Navarra ya lo tenemos cubierto, pero es otro quebradero de cabeza muy grande. Pero no pasa nada porque el denominador no cuenta. Esto no suma al consumo de lo que más nos importa, que es la eficiencia energética. Hay que hacer los planes integrales de gestión de aguas residuales. Esto también nos lo dice el dominio público hidráulico. Y ya por último, que ya nos ha comentado Ángel que esto no estaba en la directiva de fangos se ha iniciado ahora, hay un grupo de trabajo para hacer la directiva europea. Estábamos muy tranquilos con los fangos, porque cumplíamos el 1310 del 90, cumplíamos, por ejemplo en Navarra, el 100% de los fangos cumplen con el 1051 de nutrición sostenible de suelos, y además hay una ISO que te dice qué tratamientos hay que aplicar, y también son los que estamos aplicando, ¿no? Pues estábamos muy tranquilos. Los que no estaban muy tranquilas eran algunas comunidades que se han puesto a legislar por su cuenta. Ya que están de más esa, pues tenemos el ejemplo de Andalucía, que sacó un decreto en el BOJA hace ya unos años, en el que nos dice que todos los fangos que se vayan a aplicar a la agricultura tienen que estar tratados por un tratamiento, lo que es el equivalente a avanzado. Es decir, o ponemos una hidrólisis térmica previa a la digestión anaerobia, más energía, o vamos con los digestores a termófilo, más energía, o hacemos plantas de compostaje donde no las había. Más energía, pero que en este caso no cuenta, porque serán fuera de la depuradora y el fango ya está deshidratado, entonces nos libramos. ¿No? Entonces, con todo esto que os he contado, pues ya no sé si estamos muy cerca o muy lejos de la eficiencia energética, si es imposible o es muy fácil, ¿no? Todo depende de lo que hagamos con el resto de las cosas. Y nada, muchas gracias.